Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en tu cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, etcétera. Cualquier duda que tengáis sobre fondos, podéis enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Y bueno, a veces que tardo un poco más en contestar porque la afluencia de mensajes es numerosa, pero bueno, voy contestando a casi todos. Bueno, a casi todos, no a todos. Como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo una idea de inversión específica y también un poco diferente a lo que hemos hablado hasta ahora y que consiste en invertir en compañías de seguros globales a través de un fondo de inversión. Vamos a ver un poco las ventajas o los beneficios que puede tener en el momento actual invertir en compañías de seguros y vamos a ir desgranándolo un poco. Bueno, ya conocemos lo primero, las ventajas de los fondos, como es la fiscalidad, la diversificación, el acceso a muchas empresas a través de buenos profesionales que son los gestores, etcétera. Si vamos en concreto al sector asegurador, actualmente las compañías de seguros presentan una buena oportunidad de inversión de cara a los próximos 5 o 7 años y entiendo que mucho mejor un fondo que acciones por nuestra cuenta. El fondo, como siempre decimos, tiene la diversificación global, tiene la gestión por parte de profesionales de reconocido prestigio, y bueno, tiene muchas más ventajas como la fiscalidad. Tiene que, por ejemplo, como norma general, estas compañías de seguros como las que vamos a hablar reparten dividendos importantes, con lo cual eso se reinvierte en el fondo. Muchas veces son dividendos que no están en el país de origen, sino que es otro país diferente, pero en la mayoría parte de las gestoras esos dividendos, y al tener doble retención, la retención en el país origen y no en el destino, la mayoría de las gestoras luego lo que hacen es solicitar esa retención y lo mismo, cuando llega esa retención vuelve a ir el dinero al fondo. Con lo cual ahí tenemos la ventaja. Si nosotros invertimos en una compañía estadounidense o francesa de seguros y nos paga dividendo, hay una parte que se queda la hacienda pública francesa y luego hay otra parte que se queda la hacienda pública española, pero bueno, en este caso la francesa, si son cantidades relevantes, si a lo mejor es una cantidad de 10, 20 euros, no merece la pena, 30, 40, hasta 80, 100, no merece la pena. Pues son cantidades muy relevantes, la gestora tiene la capacidad para reclamar ese dividendo retenido en origen. Eso es importante porque, como luego veremos un poquito más adelante, va todo al patrimonio del fondo y se suma al valor liquidativo. Bueno, ¿por qué puede ser una buena oportunidad de inversión invertir ahora en el sector seguros? Pues bueno, de primero, por ley, el 80% de las provisiones técnicas, ahora un poquito más adelante también veremos y vamos a hablar de qué son las provisiones técnicas, porque si no muchos de vosotros a lo mejor empezamos a hablar aquí de provisiones técnicas y no saben muy bien lo que es. Luego desgranaremos 3 o 4 aspectos de la terminología que vamos a hablar para que lo tengáis, la que lo comprendáis perfectamente. Bueno, como decía, por ley, el 80% de las provisiones técnicas, las aseguradoras están obligadas a invertir en renta fija. Y no es lo mismo invertir en renta fija con tipos negativos, como estaba hasta el año pasado, en renta fija con tipos al 3, 4, 5%. Más adelante veremos algunos ejemplos específicos, tanto de la cartera del fondo, que la vamos a desgranar por dentro,
como compañías de seguros nacionales, ¿vale? Bueno, antes de nada os recuerdo que la semana que viene, si todo va según lo previsto, pues toca consultorio, con lo cual estáis a tiempo, los que consideréis oportuno, que queráis hacer cualquier consulta, enviármelas, como siempre, al email que informo. También os recuerdo, como siempre, que si os gusta el podcast, en la aplicación donde lo estéis escuchando, si le deis al me gusta. Es algo que no os cuesta nada y siempre es de agradecer, porque, como siempre digo, los podcasts que tienen muchos me gustas, pues las aplicaciones siempre lo suben en las primeras posiciones, con lo cual siempre es un contenido que puede llegar a más gente por estar en las primeras posiciones. De igual manera, si tenéis amigos o conocidos que le pueda gustar este mundo de la inversión y que quieran ir aprendiendo a invertir o a conocer determinados productos y demás, pues también se agradece que lo compartáis con vuestras amistades. Deciros que el consultorio de la semana que viene, ya os anticipo que va a estar muy bien, porque he recibido muchas consultas súper interesantes que las desgranaremos más adelante, pero tiene bastante buena pinta, son muy interesantes todas las preguntas que hasta la fecha he recibido. Bueno, vamos a empezar por el fondo, que en este caso es de la gestora Polar Capital, ¿vale? ¿Quién es Polar Capital? Vamos a empezar primero por ver un poco quién es Polar. Bueno, pues Polar Capital es una gestora, está creada en el año 2001, ¿vale? La piedra filosofal de Polar Capital es la piedra filosofal que deberían de tener casi todas las gestoras, y que es que ellos creen que si la creencia de fondo, que si los fondos funcionan bien, atraerán a los inversores, razón por la cual Polar Capital está centrada en el rendimiento de los fondos y no en la recopilación de activos, es decir, no quieren tener excesivos activos por tenerlos, sino que simplemente digamos que tienen un perfil bajo, se dedican a gestionar, intentan tener las mayores rentabilidades posibles para que de esa manera pues atraiga el capital de los inversores hacia sus fondos, pero por el lado de la rentabilidad y no por el lado de la publicidad masiva y demás. Polar Capital, como decía, está fundada en el año 2001 y en el momento actual cotiza en la bolsa de Londres. Bueno, vamos a desgranar el fondo que vamos a hablar, que no es otro, un segundito que voy a abrir, porque aunque os voy a decir el leasing, ya que muchos de vosotros en muchas ocasiones me decís, oye, pues ponnos el leasing de los fondos que hablas, pero muchas veces, como hablamos de muchos fondos, pues ir poniendo el leasing en las menciones, pues a veces que los pongo, pero sería poner textos demasiado grandes, con lo cual en este caso sí que vamos a decir el leasing, porque vamos a tratar de un único fondo, que es el Polar Capital Global Insurance Fund, ¿vale? Bueno, el nombre prácticamente lo dice, Insurance son seguros, global y Polar Capital, pues el nombre. Mirad, el leasing del fondo que vamos a hablar es I de Italia, E de España, 00, B de Barcelona, 5, 2, V de Valencia, L de Lérida, Z de Zamora, 70. Ese es el leasing. El leasing, por si no lo sabéis vosotros, todos los fondos de inversión tienen un DNI, que en este caso se denomina por la palabra ISIN, con lo cual cualquier fondo, cualquier gestora tiene un código ISIN diferente. Incluso os podéis encontrar con el mismo fondo denominado en dólares, denominado en libras o denominado en euros, que con cada divisa tiene un ISIN diferente. Esto es importante para tenerlo en cuenta. O fondos con divisa cubierta, el mismo fondo con divisa cubierta y sin diferente, sin cubrir divisa, otro y sin diferente, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver un poco por el fondo en cuestión y por qué, bueno, pues es buena idea invertir en un fondo como este. Lo primero, la mayoría de los seguros que ofrecen las aseguradoras de la cartera, es decir, de las acciones que hay dentro, son seguros que son obligados por ley, es decir, todas las empresas,
personas, etcétera, por ley están obligados a contratar un seguro, con lo cual esto también le hace que que se aleje un poco de los ciclos económicos y que no dependa del ciclo económico, que muchas veces es verdad que todos los años los seguros se tienen que renovar y hay veces que hay personas o empresas que se van a otra compañía, pero como norma general es un negocio bastante cautivo y las primas, pues bueno, no varían de 0 a 100, sino que la mayor parte de la cartera, como norma general, las compañías suelen conservar la cartera, ¿vale? La segunda, como decía, es que las aseguradoras se benefician de la subida de tipos, porque no solo ganan dinero por su negocio asegurador, sino, como veremos ahora un poquito más adelante, también ganan dinero con las provisiones técnicas de dicho negocio. Por ejemplo, al contratar un seguro de coche, cualquiera de nosotros, pues pagamos a la aseguradora inmediatamente y la aseguradora invierte ese dinero hasta que nosotros tenemos un accidente. Lo mismo pasa con un seguro de vida, lo mismo pasa con un seguro de responsabilidad civil, con un seguro de hogar, etcétera. Ese dinero, como decíamos, lo invierte en renta fija. No es lo mismo invertir en renta fija al 0% en negativo que a tipos de interés razonables, 3, 4, 5%, ¿vale? Eso es importante porque ahora vamos a ver un poquito más adelante. Por eso la subida de tipos y la atractiva situación actual del mercado asegurador hacen que la rentabilidad sobre los fondos propios que esperan los gestores para los próximos años sea una de las más altas de la historia. Y que la combinación de ambos factores hace que la rentabilidad anualizada esperada por los gestores para los próximos años sea similar o mejor de los últimos 20. Como veremos ahora, las rentabilidades han sido bastante buenas. Bueno, ¿cuál es la filosofía de inversión del fondo en cuestión? Ellos lo que prestan mucha atención es cómo suscriben las compañías los seguros. Es decir, si aseguran, si por ejemplo ponemos el ejemplo del coche, pues a conductores, que lo que viene a ser, lo que hace un poco en línea directa en España, que asegura y da mayores descuentos a los conductores que tienen 15 puntos, todos los puntos. Es decir, se supone que un conductor que tiene los 15 puntos es un conductor pues prudente, que va por las carreteras medianamente normal y conduce con una actitud razonable, nada del otro mundo, pero que no va ni saltándose semáforos, ni adelantando por donde no debe, por la derecha, etcétera, etcétera. Conductores normales. En general, estamos poniendo el símil del seguro de coche, pero podría ser a cualquier tipo de seguros. Con lo cual, los gestores de fondos prestan mucha atención a cómo suscriben las compañías las pólizas, para que evidentemente luego siempre tendrá que haber accidentes, pero accidentes controlados, porque muchas veces si hay una compañía que no suscribe las pólizas adecuadamente y que contrata todo lo que le llega, a la hora de pagar seguros podría darse el caso que estuviera en quiebra técnica porque ha asegurado riesgos que sí o sí van a producirse y en grandes medidas, con lo cual es posible que se lleve la compañía por delante, con lo cual son muy proactivos y dedican mucho tiempo a analizar muy bien las compañías y ver cómo suscriben las pólizas, ¿vale? Esto es para ellos es absolutamente vital porque luego va a depender bastante en la rentabilidad. También presta mucha atención a invertir en empresas que tienen estrategias de suscripción, como decíamos, más centradas y que la dirección, los dueños de la empresa, tienen una participación significativa en la propiedad y está incentivada para aumentar el valor contable por acción y los dividendos a lo largo del tiempo. El equipo realiza todos sus propios análisis e investigaciones y otorga gran importancia a la gestión de reuniones. El seguro es una promesa de pago y, por lo tanto, una evaluación de la integridad de la gestión es una parte clave del proceso de inversión. Por eso no les vale cualquier compañía. Por una mala política de suscripciones, como decía, pueden llevarse por delante una compañía de seguros. ¿Quién es el gestor del fondo? Nick Martin. Nick Martin ha trabajado en el fondo desde el año 2001, es decir, una experiencia muy larga y tiene un amplio conocimiento del sector seguros. Bueno, vamos a empezar ahora por desgranar la diferente tipología que vamos a ir hablando. Vamos a empezar por el reaseguro, ¿de acuerdo? Realmente, cuando hablamos de reaseguro,
¿Qué es el reaseguro? Pues el reaseguro es un contrato de seguro mediante el cual una compañía, en este caso la aseguradora, cedente pasa a ser asegurado de otra entidad aseguradora. Es decir, lo que hace es distribuye los riesgos y limita las responsabilidades que habría que asumir en caso de siniestro. Vamos a poner una comparativa entre qué es un seguro y qué es un reaseguro. Un seguro es una relación contractual entre un asegurado y una compañía de seguro. Un seguro es lo que hacemos cualquiera de nosotros cuando vamos a contratar un seguro de hogar, de vida o de coche. Vamos a la compañía, nos dan un precio de la póliza, estamos de acuerdo, contratamos el seguro. Ese es el seguro, ¿vale? Pero luego el reaseguro es lo que hace la compañía con un montón de pólizas y digamos que distribuye el riesgo con una reaseguradora para posibles incidentes, incluso grandes o grandes catástrofes y demás, pues como norma general las compañías aseguradoras tienen reasegurado, por lo cual tienen limitado bastante el riesgo. Al final el reaseguro es una relación contractual entre una compañía de seguros y un reasegurador, que como norma general el reasegurador es una compañía de seguros, pero muchísimo más grande, ¿vale? Eso es un poco el reaseguro. Luego hay otro concepto que también vamos a hablar y que también vamos a explicar, que es el ratio combinado. ¿Qué es el ratio combinado? El ratio combinado no es otra cosa que la suma del ratio de siniestralidad y el ratio de gastos. Vamos a poner un ejemplo. A mayor ratio combinado, la rentabilidad es peor, y a menor ratio combinado, siempre la rentabilidad es mayor. Como una compañía de seguros que tenga un ratio combinado del 98%, hace una mala gestión, porque digamos que se gasta mucho dinero tanto en siniestralidad como en gastos, y prácticamente solo ganan dinero con las provisiones técnicas, es decir, con el remanente. ¿Qué es lo bueno cuando se analiza una compañía de seguros? Pues, por ejemplo, que tenga un ratio combinado lo más bajo posible. Si tiene un ratio combinado del 80%, pues realmente lo que tiene es un 20% de margen de beneficios. Porque digamos que si tiene un ratio de siniestralidad del 60 y un ratio de gastos del 20, total hace 80. La diferencia entre 80 y 100 es el beneficio, con lo cual siempre a menor ratio combinado, mayores beneficios para la empresa. Hay compañías de seguros que tienen un 101 de ratio combinado, es decir, que solo ganan dinero por las provisiones técnicas. Y ahora por último vamos a ver qué son las provisiones técnicas. Como os explico un poquito más adelante, las provisiones técnicas no dejan de ser otra cosa que reflejar las obligaciones de la compañía, es decir, la compañía sobre las primas recibidas, pero que todavía no ha dado lugar al pago de siniestros. Por eso las compañías de seguros, por ley, están obligadas a invertir el 80% de las provisiones técnicas, porque como norma general, luego esas provisiones técnicas se van a tener que utilizar en el pago de siniestros. En algunos casos, en otros no llegan a utilizarse, pero la compañía siempre tiene, digamos, ese dinero pendiente para pagos, pero en vez de tenerlo en liquidez o en saldo en cuenta, pues puede invertirlo en renta fija, el mayor porcentaje, que es el 80%. En eso consisten las provisiones técnicas, en el dinero que la compañía ha recibido por las pólizas, pero que todavía no ha pagado, ¿vale? Bueno, vamos con ¿dónde tengo yo el documento? Vale, aquí lo tengo. Vamos con el fondo en cuestión. El fondo en cuestión, como decía, es el Polar Capital Global Insurance. Importante, ¿qué comisiones tiene? Pues este fondo tiene una comisión que, para ser un fondo, podríamos hablar de renta variable, o que lo que tiene son acciones que sean del sector seguros, tiene una comisión bastante razonable, que tiene una comisión del 1,25. Una comisión, digamos, en la franja baja del mercado para ser un fondo de renta variable. Tiene una volatilidad del 17%, que es una volatilidad pues más o menos parecida al mercado de bolsa, un poquito por arriba, pero bueno, en sintonía. ¿Dónde está invertido? Pues prácticamente todo lo tiene invertido en acciones. El 98,75% está invertido en acciones y un 1,25% está invertido en efectivo. Vamos a desgranar
por dentro qué compañías hay dentro del fondo. Nos encontramos con la primera posición con un 9% de la cartera, es decir, que este fondo tiene 40 acciones, ¿vale? El porcentaje de activos en las 10 mayores posiciones representa un 55,76%. Es decir, un fondo, podemos decir que concentrado. 40 acciones componen todo el fondo. Primera posición, nos encontramos con Arch Capital Group. Arch Capital Group es una compañía que incluso cotiza en el S&P 500, está especializada en seguros y reaseguros. En el momento actual esta compañía podríamos calificarla de que no es una compañía barata, pues tiene un PER de 20, ¿de acuerdo? Segunda posición, nos encontramos con Chubb Ltd. Es una compañía que lo que hace es seguros de responsabilidad civil y seguros de ciberriesgos, pues todo lo que tiene que ver con muchas compañías aseguran los ataques cibernéticos y demás, pues los aseguran. Este tipo de compañías hace ese tipo de seguros. Es una compañía muy grande, tiene oficinas en Zúrich, Nueva York, Londres, París. En total tiene 34.000 empleados en 54 países, tiene un ratio combinado del 88%, es decir, tiene un margen de beneficios de todas las primas que ingresa del 12%, que bueno, no está mal. Tiene un PER en el momento actual de 17, ¿vale? Bueno, por si alguno tampoco lo controla, también vamos a ver la terminología del PER, que el PER no deja de ser el número de veces que el beneficio de una empresa está incluido en el precio de las acciones, es decir, los años que tendrían que pasar para recuperar la inversión. Si encontramos una compañía, buena compañía, con un PER de 10, que luego veremos un poquito más adelante algún ejemplo de compañías de seguros, pues en 10 años el beneficio que da la empresa nos lo devolvería por el capital invertido, con lo cual, si tiene un PER de 20, pues en lugar de estar 10 años, pues tendríamos que estar muchos más años, ¿vale? Tendríamos que estar 20 años para recuperar ese dinero, ¿vale? Tercera empresa que hay en cartera con un 7%, Marsh & McLennan Companies, ¿vale? Marsh & McLennan Company es una compañía también de seguros muy grande, global, está en 130 países, está fundada nada más y nada menos que hace 152 años, tiene 85.000 empleados y el historial de dividendos es muy bueno, así como el historial de rentabilidad, que ahora también vamos a ver. Por ejemplo, en el año 2019 repartió dividendo por acción 1,74, en el 2020 subió a 1,84, en el 2021 2 euros y en el año 2022 2,25, es decir, los dividendos aumentan año a año, ¿vale? Un ejemplo de qué hubiera pasado si hemos invertido 1.000 acciones en el año 2000. Pues mira, 1.000 acciones en el año 2000 invertidos en Marsh & McLennan nos hubieran costado $95.000, ¿vale? A valor actual valdrían $347.000, es decir, una rentabilidad del 263%. También podemos hacer un símil con $10.000 invertidos en el año 2000, hoy serían $36.000, digamos que ha multiplicado por 3,6, dividendos aparte, ¿de acuerdo? La rentabilidad muy interesante, ¿vale? Tercera compañía con un 6% en la cartera, Renaissance Holding. Renaissance Holding está muy especializada en reaseguros, como los que hemos visto antes. Está fundada hace más de 30 años y es el 28º aumento anual de dividendos trimestrales, es decir, igual que la compañía anterior, como norma general todos los años ganan más dinero y reparten más dividendo a todos los accionistas. ¿Qué tenemos más dentro del fondo? Markel Corporation, ¿vale? Markel Corporation está fundada en el año 1930, empezó haciendo una oferta variada de seguros y ahora digamos que es un holding industrial que tiene diferentes negocios y servicios. Podemos encontrarnos desde gestión de activos, seguridad y protección contra incendios, grupo alimentario, en fin, es un
Es un holding muy grande. Al ser un holding muy grande, pues puede hacer coberturas de seguros únicas, que incluso muchas compañías, por ser más pequeñas, es que no pueden ni siquiera cotizar precios. En cambio, Markel, por ser tan grande, puede acceder a negocios más grandes o a seguros más grandes. Otra posición también interesante, Fairfax Financial Holding, con un 4,86%. Fairfax Financial Holding también es una empresa muy interesante, se dedica a hacer seguros y también reaseguros. El gestor es Prem Watsa, está fundada en 1985. Prem Watsa está catalogado pues como el Warren Buffett canadiense. Prem Watsa hace lo mismo que ha hecho toda la vida Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett. Y lo que hace es, bueno, pues tiene una empresa de seguros que todas las provisiones técnicas invierte en todo tipo de empresas y sectores. Aquí siempre hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención, yo creo que es por la forma que tienen de organizar el holding empresarial, que tanto Berkshire Hathaway como Fairfax son empresas que creo que no tienen el requisito regulatorio que pueden tener el resto de compañías de seguro de invertir el 80% en renta fija, porque Fairfax Financial Holding no invierte el 80% en renta fija, invierte más dinero en renta variable, yo creo que por la forma que tiene organizado el holding, y lo mismo siempre ha pasado con Warren Buffett, que nunca ha tenido el 80% de las provisiones técnicas de todas las compañías de seguros, que fue un poco el germen de Berkshire Hathaway, invertido en renta fija. Eso les da mayor flexibilidad porque pueden invertir, son buenos gestores, invierten en renta variable, evidentemente, con mucho tiento, con mucho cuidado y empresas súper solventes, pero eso le hace que a largo plazo los beneficios de la sociedad sean mucho más grandes todavía. Bueno, otra compañía también interesante que nos encontramos dentro del fondo es Exen Group. Exen Group tiene seguros hipotecarios a prestamistas e inversores hipotecarios para respaldar la propiedad de viviendas. Bueno, se especializan en este nicho de mercado que tiene todo lo que tiene que ver con seguros hipotecarios y prestamistas, ¿vale? Está fundada en el año 2008 y el crecimiento por acción desde el año 2013 es un 19,5% anualizado, que es una barbaridad. Si eso lo componemos durante los últimos 9 años, nos salen que por una inversión de 10.000 euros o de 100.000 euros, etcétera, nos sale un tipo de interés súper interesante. Vamos a poner un símil, que lo voy a hacer sobre la marcha para que veamos un poco qué pasa cuando componemos a tasas del 19,5%. Voy a coger un simulador, aquí lo tengo, simulador, vamos a ver, interés compuesto, vale. Y si cogemos 100.000 euros, por ejemplo, invertidos al 19,5% y en el año 2013, significa que en el momento actual tendríamos nada más y nada menos, 2023, 700.000 euros. Es decir, componer al 19% parece que un año no se nota, pero el interés compuesto hace que sea una barbaridad. Por ejemplo, año 1 y un día tenemos 119.500 y el primer año nos han dado 19.500 euros de renta, pero es que al tener, ya no tenemos la base de 100.000, sino que luego la tenemos de 120, con lo cual tenemos intereses por 23.000, 27.000, 33.000, es decir, eso, un poco lo que pasa con el interés compuesto, que si lo tenemos en un fondo pasa 3/4 de lo mismo, ¿vale? Y no tenemos que estar tributando en Hacienda, que lo podemos dejar los años que consideremos sin pasar por la agencia tributaria. Bueno, seguimos con más posiciones del fondo y nos encontramos con AON, otra compañía. En este caso el fondo tiene un 3,5%, AON también 120 países, soluciones de riesgo comercial, todo lo que tiene que ver con seguro de crédito, también hacen reaseguros, seguros de salud, soluciones patrimoniales, es decir, tiene un componente de diferentes seguros, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a seguir hablando un poco del sector seguro, aunque no son compañías que están dentro del fondo, pero son interesantes porque son, digamos, compañías de seguros españolas, para que también veamos un poco el símil el símil
de compañías españolas que hay dentro, para que veamos un poco el sector asegurador, que probablemente esto lo comprendamos también mejor. ¿Qué tenemos dentro de compañías españolas? Pues básicamente tenemos 3 compañías españolas, ¿vale? Dentro del sector asegurador, por lo menos son las que yo traigo. Son Mapfre, Línea Directa Aseguradora y Catalana Occidente. Si vamos un poquito a Mapfre, vamos a ver un poco tanto las provisiones técnicas como el dividendo que da. En el momento actual, Mapfre está pagando un dividendo del 7%. Es un dividendo, digamos, en la parte alta, un dividendo alto. Un 7% todos los años en una inversión, en una compañía de seguros muy prudente como es Mapfre, pues está bastante bien, para que nos hagamos una idea. Mapfre en el momento actual tiene unas provisiones técnicas de 40.000 millones de euros, que es bastante dinero. 40.000 millones de euros, si hacemos un cálculo rápido, por así decirlo, vamos a llamar contabilidad de servilleta, 40.000 millones de euros por 4%, nos sale que solo 1.600 millones de euros ganaría Mapfre con las provisiones técnicas, invirtiendo las provisiones técnicas, ¿vale? Es bastante. Con un PER que tiene en el momento actual de 9, pues puede considerarse una inversión razonable. Evidentemente yo siempre preferiría invertir en un fondo, con lo cual el gestor pues diversifica por todo el mundo, que invertir en una única compañía, por muy alto que tenga la rentabilidad por el dividendo, por muy bajo que tenga el PER, que muchas veces invertimos como inversores particulares en una sola compañía y tenemos un riesgo muy elevado. Es mejor invertir o en diferentes compañías, o lo mejor es en un fondo, porque la diversificación ya está dentro del mismo. Otra compañía dentro del sector asegurador español, Catalana Occidente. Si vemos un poco el beneficio por acción de Catalana Occidente, pues mirar, en el año 2012 el beneficio por acción era 1,67. En el momento actual, bueno, en el año 2021, que es un poco el último resultado, es de 3,56. Es decir, en los últimos 10 años el beneficio por acción, lo que es lo mismo, los beneficios se han doblado prácticamente, incluso un poquito más que doblado. Ahora mismo cotiza alrededor de los 29 euros, más o menos. Eso nos da un PER de aproximadamente un PER 8, PER 9, un PER también en la parte baja, para ser una compañía de esta calidad. El ratio combinado, por ejemplo, en autos de Catalana Occidente, pues es en el año 2022 de un 92% y en el año 2021 de un 87%, ¿vale? El Catalana Occidente es una empresa que no hace seguros, pero digamos que está bastante diversificada, y ya el 50% es seguro de crédito global en todo el mundo, ¿vale? Cada vez que una empresa pues vende a otra, y a lo mejor son cantidades razonables o altas para la capacidad de la empresa, pues lo que puede hacer es que puede asegurar esa factura, para que si luego la otra empresa no le paga, pues la compañía de seguros se haga cargo, lo que viene a ser un seguro de crédito, ¿de acuerdo? Eso, Catalana Occidente, digamos que su 50% del negocio ya proviene de este tipo de seguros. Capitaliza, para que nos hagamos la idea, 3.400 millones de euros aproximadamente, y tiene inversiones en provisiones técnicas de 15.000 millones de euros, que son muchas, ¿vale? Otra compañía también muy interesante y una de mis favoritas, Línea Directa Aseguradora. Línea Directa Aseguradora tiene un ratio combinado del 88%, ¿vale? Para que nos hagamos una idea y de lo que estamos hablando, hoy Línea Directa cotiza aproximadamente sobre los 1.000 millones de euros. Un poco más, un poco menos, pero alrededor de los 1.000 millones de euros. Bien, en el año 2009-2010, para que nos hagamos una idea un poco de la cotización baja que está en el momento actual, Bankinter pagó 450 millones de euros por el 50% de Línea Directa al Royal Bank of Scotland. Hasta el año 2009-2010 era una compañía 50% Bankinter, 50% Royal Bank of Scotland. Pero bueno, en ese momento, por la crisis, pues el Royal Bank of Scotland tuvieron que nacionalizarlo, y bueno, pues el gobierno tuvo que vender la mitad de la compañía. ¿A quién se la vendió? Pues al otro socio, que en este caso era Bankinter. ¿Quién hizo la valoración? Pues la hizo auditores independientes, que evidentemente
eran dos contrapartes que, bueno, pues tenían intereses, pero fueron a un auditor independiente y valoró la compañía en ese momento, hace 12 años, sobre los 900 millones de euros. Bueno, bien, hoy esta compañía vale 1.000 millones de euros y vamos a ver que es una compañía que no tiene nada que ver. ¿Qué tenemos de momento en cartera de inversión? Tenemos una cartera de inversión de 1.000 millones de euros, que es un poco lo mismo que capitaliza la empresa. Es decir, solo en cartera de inversión tenemos la capitalización entera. Tenemos un PER de aproximadamente 8,9, y para que nos hagamos una idea, Línea Directa en el año 2013 tenía 2 millones de clientes. En el año 2022 tiene 3,3 millones de clientes. Es decir, ha aumentado la base de clientes en un 60%. Línea Directa, en el momento actual, es una compañía muy bien gestionada, no tiene mediadores, lo hace todo directo, es decir, tiene muchos menos gastos que puede tener una compañía, porque como todos sabremos, pues lo hace directamente. Compañía, asegurador, bien por teléfono, bien por internet, bien por la app del móvil, etcétera. Evidentemente, donde se gasta más dinero es en campañas publicitarias, que se gasta mucho dinero, pero bueno, es el gasto que tienen. No tienen gasto, no hay oficinas, no hay personal, digamos, administrativo, salvo el que tiene en las oficinas centrales, ¿de acuerdo? Es un gasto mucho menor. ¿Qué nos encontramos en Línea Directa? Pues nos encontramos el 82% del negocio es negocio automóviles, el 15% es negocio hogar y el 3% es negocio de salud. Negocio de salud que en el momento actual es un negocio de salud que lo tienen en pérdidas, que ellos estiman aproximadamente que en el año 2025-2026 ya entrará en beneficio. Si a eso le quitamos, si entramos en beneficios y le quitamos las pérdidas, hacemos dos cosas. Una, sumamos mucho dinero a la cuenta de resultados, porque de momento no le estamos descontando las pérdidas de ahora y a su vez sumamos, con lo cual es un doble beneficio. Van poco a poco, siempre les ha gustado hacer pólizas seguro a seguro, seguro a seguro, con lo que viene a ser pico y pala. Nunca han hecho adquisiciones para comprar grandes carteras de pólizas y demás, sino que lo mismo han hecho con el seguro de hogar, lo mismo han hecho con el seguro de autos, que llevan 20 años más, haciendo 25 años, creo, haciendo seguros de hogar uno a uno. Empezaron en el año 95, 96 aproximadamente, con lo que en ese momento sí que era difícil vender seguros directamente, o por internet o por teléfono. Ahora, bueno, va siendo un poco más fácil, por eso el crecimiento se va acelerando. Pero bueno, estimamos que cuando han entrado en el seguro de salud y dentro de unos años lograrán entrar en beneficios. También hay que ver que seguro de salud tiene, digamos, bastante viento de cola, porque cada vez hay más personas en España que, bueno, pues se van haciendo seguros de salud. Es un seguro bastante baratito y con unas coberturas razonables, ¿vale? Línea Directa, lo mismo, cartera de inversión, 80% renta fija. El resto de la cartera lo tienen o bien en inmuebles o bien ya también en renta variable, en algo de bolsa. Tiene un dividendo razonable del 6-7%. Quizás ese dividendo en el año 2022 pues venga algo más flojo, derivado principalmente pues de la inflación, de la subida de costes de reparación, etcétera. Ya de hecho el tercer trimestre vino un poquito más flojo en resultados. Probablemente en los próximos días publicarán el cuarto trimestre y lo que es todo el año, y a lo mejor quizás ese cuarto trimestre también puede venir un poco más flojo. Pero hay una cosa que está clara, es que poco a poco, bueno, según la previsión, pues lo normal es que vayan subiendo primas, según los asegurados vayan renovando la póliza. Pues si los costes por reparaciones han subido, pues habrá que irlos transmitiendo al cliente, con lo cual irán ganando algo más de dinero por la subida, ¿vale? Los resultados y los dividendos al cabo de los próximos trimestres y de los próximos años pues aumentarán notablemente. No sería destacable que de aquí y es un objetivo bastante prudente, que repartir un dividendo de 0,10 por acción. Si reparte un dividendo de 0,10 por acción a los precios que está actualmente, que está por debajo del euro, 0,96, 0,98, por ahí anda, estaríamos hablando de un dividendo de un 9% en una compañía súper solvente,
muy bien gestionada, un dividendo bastante razonable, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Y ya por último, Línea Directa salió a bolsa en el año 2021, creo recordar, sobre 1,30, subió aproximadamente a 1,70, 1,80 los primeros meses, y ahora en los momentos actuales cotiza por debajo del euro. De hecho, hay muchos gestores españoles, de buenos gestores, de gestores value y demás, que Línea Directa la han introducido en cartera. Yo creo que probablemente por estos precios tan bajos. Bueno, pues esto es todo. Como por resumir un poco, es una idea interesante de inversión para alguien que quiere invertir en renta variable dentro del sector seguros. Cartera bastante diversificada, resultados muy buenos a largo plazo, extraordinarios. Y bueno, sector seguros, que es un sector muchas veces anticíclico, que no se tendría que comportar igual que se comporta el mercado, y ahí podemos tener una cantidad de dinero, bueno, pues ya dependiendo de cada uno, nuestra cartera, nuestro horizonte de inversión, nuestra aversión al riesgo, como siempre digo, pero es un fondo interesante para tener en cuenta. Bueno, como siempre, me despido. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, como siempre repito, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.